En lo alto del Sinaí, Dios reveló instrucciones que ningún hombre podía imaginar. 2 millones de esclavos liberados. Ninguno había construido algo sagrado jamás. Bezalel recibió sabiduría divina para construir lo que ningún maestro le había enseñado. El desierto no perdona. El calor devora la fuerza de los hombres antes del mediodía. Las medidas eran exactas. Dios no dejó ningún detalle a la imaginación humana. El pueblo entregó sus joyas egipcias. El oro de la esclavitud se volvería sagrado. Bezalel tenía 30 años. Sobre sus hombros descansaba la morada de Dios. La acacia no se pudre. Dios eligió el único árbol que sobrevive el desierto. Cada árbol talado era un paso hacia lo imposible. El desierto resistía cada golpe. Esclavos ayer, constructores del santuario de Dios hoy. El pacto había comenzado. Cada plancha del arca nacía de un árbol que tardó décadas en crecer aquí. Una superficie imperfecta bajo el oro puro arruinaría la morada de Dios para siempre. El pueblo dio más de lo necesario. Moisés tuvo que ordenarles que dejaran de traer ofrendas. Solo el arca exterior requería más de 1 tonelada de oro puro, sin ninguna aleación. El azul del cielo debía teñir los velos sagrados. Cada hilo costaba más que el oro. El bronce para las argollas y los ganchos nacía de esta roca ardiente bajo el sol del Sinaí. Cada hombre pagó medio séquel. La plata del pueblo financió cada base y gancho. Los varales jamás se retirarían del arca, siempre listos para moverse, nunca en reposo. Sin carreteras, sin ruedas, sin animales de tiro potentes, solo músculos, cuerdas y voluntad. El material era suficiente. Ahora solo faltaban las manos, el fuego y el tiempo. El oro puro funde a más de 1000 grados. Los fuelles no podían detenerse ni un instante. Mover un tronco de acacia sin ruedas de hierro exigía el cuerpo entero de 8 hombres. Antes de mover el oro, debían construir el camino. El desierto no da nada gratis. El sistema de rodillos tenía 4000 años de antigüedad. Funcionaba entonces. Funciona hoy. Cada accidente podía destruir días de trabajo. La concentración nunca podía fallar. El cuerpo de un hombre puede soportar más de lo que imagina cuando trabaja para algo eterno. ¡Levántense! ¡A trabajar ahora! Oholiab era el segundo maestro. Juntos. Él y solamente creadora. Las cuerdas eran los músculos del proyecto. Una rotura podía costar una vida o una semana. No había margen de error para el arca. La cuerda rota era una lección, no un fracaso. El bronce fundido obedece al molde. Pero primero el molde debe ser perfecto en piedra. Las joyas de Egipto morían en el fuego para nacer como la morada del Dios viviente. El oro puro es el único metal que no se oxida. Dios eligió lo eterno para su morada. El oro batido debía ser uniforme en todo su largo. El ojo entrenado era el único instrumento. Solo el oro doble refinado era aceptable. Dios había especificado: oro puro, Tahor. El bronce mal formado no podía corregirse con el arca ensamblada. Debía ser perfecto antes. Las argollas de oro eran inamovibles. Por ellas pasarían los varales para siempre. La madera de acacia desaparecía bajo el oro. La morada de Dios no mostraría nada mortal. Por dentro y por fuera, oro puro.
Dios habita en lo que no conoce la corrupción. El propiciatorio era de oro puro macizo. Sobre él descansaría la presencia misma de Dios. Los querubines debían nacer del mismo oro del propiciatorio. Una sola pieza, no ensamblada. La madera sagrada debía encajar sin esfuerzo. La precisión era parte del acto de adoración. Perfección sin instrumentos modernos. Solo manos, bronce y años de oficio acumulado. Las medidas eran divinas, no arbitrarias. Cada codo era una frontera entre el hombre y lo eterno. El primer ensamblaje era solo madera y cola, pero ya contenía la forma de algo eterno. Por primera vez, la forma del arca era visible. El desierto presenció su nacimiento en madera. Solo madera. Pero ya era el arca. El oro vendría después. Primero debía ser sólida. Las argollas de oro debían fijarse con bronce primero. El oro solo cubre, no estructura. Con las argollas colocadas, el arca podía moverse sin que ninguna mano la tocara directamente. Por primera vez el arca fue levantada. 4 hombres, 4 varales. Ningún error permitido. La estructura era sólida. Ahora debía transformarse. El oro la esperaba. El oro avanzaba sobre la madera como la gloria sobre el desierto. Imparable, panel a panel. La esquina del arca no podía tener arrugas. El detalle más pequeño era sagrado como el conjunto. El exterior estaba completo. Brillaba como el sol. Nadie en el campamento pudo ignorarlo. Ni un centímetro de madera podía quedar expuesto. Todo lo visible debía ser oro. El propiciatorio era la tapa, pero también era el trono. Sobre él se sentaría la voz de Dios. Los querubines miraban hacia el lugar donde Dios hablaría. Bezalel los formó con sus manos. La tapa del arca debía cerrar perfectamente. Ni luz ni viento penetraría el lugar santísimo. El último pulido era un acto de adoración. Cada movimiento circular era una oración sin palabras. La tapa descendió. El sonido del oro fue el único testigo. El arca de Dios estaba terminada. El desierto jamás había visto algo así. El oro del esclavo se había convertido en el trono de Dios. El velo que cubriría el arca llevaba bordados los mismos querubines que vigilaban el propiciatorio. El arca se cubría con tela azul para el viaje. El color del cielo protegería el trono de Dios. Cada objeto en el tabernáculo exigía el mismo estándar. No había mueble menor en la casa de Dios. La menorá era una sola pieza maciza de oro. Ninguna soldadura, ninguna unión. Un solo bloque. El lino del tabernáculo era el más fino jamás hilado. Cada hilo, una promesa de pureza. Cada mesa, cada recipiente del tabernáculo llevaba la misma corona de oro. Todo era real, nada simbólico. 24 flores de almendro en la menorá. Cada una fundida por separado. Nimna improvisada. El sumo sacerdote vestiría el oro cuando entrara ante el arca. Su ropa era también el santuario. 12 piedras para 12 tribus. El sacerdote llevaba al pueblo entero sobre su pecho ante Dios. Los tejidos eran el cuerpo del tabernáculo. Sin ellos, el oro no tendría donde reposar. Las tablas de la ley subirían al cielo y bajarían, escritas por el dedo de Dios mismo. La ley de Dios llegó grabada en piedra. Esas tablas irían dentro del arca para siempre. El maná dentro del arca recordaría eternamente que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. La vara de Aarón floreció seca. Iría al arca como testigo eterno de la autoridad elegida por Dios. Las palabras de Dios entraron al arca. El oro las guardaría del tiempo, del polvo, del olvido.
El arca en el lugar santísimo, cubierta, presente, conteniendo la voz que creó el universo. 7 llamas en el santuario. La menorá ardería sin apagarse mientras el pueblo permaneciera fiel. 12 panes ante Dios cada semana. El pueblo ofrecía lo que tenía: harina, agua y fuego. El incienso llenaba el santuario antes de que el sumo sacerdote se acercara al lugar santísimo. El tabernáculo estaba terminado, cada pieza en su lugar. El trono de Dios esperaba a su rey. Moisés revisó cada pieza como Dios le había mostrado. Nada sobraba, nada faltaba. 48 tableros de oro levantados a mano. El esqueleto de la morada de Dios en pie. Las cortinas protegían el oro de la vista. La gloria se oculta para que los hombres no perezcan. El altar de bronce era el umbral. Antes del arca, antes de Dios, el fuego purificador. El atrio exterior separaba lo común de lo sagrado. Cruzarlo era dejar el mundo atrás. El aceite sagrado ungía cada objeto. Lo que era madera y metal se volvía santo por decreto divino. Los sacerdotes fueron ungidos como el santuario. El servicio del arca requería hombres consagrados. El primer fuego del altar nunca debía apagarse. Desde ese día ardió, noche y día, sin cesar. Todo estaba hecho conforme al mandato. Moisés puso sus manos sobre el velo y oró en silencio. El santuario estaba en orden. Dios tenía ahora una morada entre su pueblo en el desierto. Entonces la nube descendió. Dios mismo vino a habitar lo que sus esclavos habían construido. Moisés no pudo entrar. La gloria era demasiado plena. Incluso él debía esperar fuera. Por la noche, el fuego de Dios ardía sobre el tabernáculo. Israel dormía bajo su luz sagrada. La nube de día era el reloj de Israel. Mientras permanecía, el pueblo permanecía. Dios guiaba. El arca se movía primero. Donde iba el trono de Dios, el pueblo lo seguía sin dudar. 2 millones de personas siguieron el arca por el desierto. La fe los movía donde el camino no existía. El arca se plantó en el Jordán y las aguas se partieron. Era la misma madera, el mismo oro, el mismo Dios. Oro, acacia, querubines, 4 argollas. Una caja, la más sagrada que el mundo haya conocido. El Sinaí quedó vacío. Pero lo que se construyó allí cambió la historia de toda la humanidad.